primer lugar, yo quisiera felicitar al senador Girardi por la iniciativa que tuvo hace 5 años atrás, cuando era presidente del Senado, de crear la Comisión del Futuro en el Senado, con miembros senadores, pero también con miembros de la Academia de Ciencia, de la Ingeniería. El año pasado, Corfo se incorporó formalmente a apoyar esta iniciativa porque nos parece, tal como señala el senador, que nos permite salir del corto plazo, salir a veces de las disputas y poner nuestra visión en el futuro y empezar a pensar juntos como sociedad cómo somos capaces de empezar a forjar el futuro. Estamos en un mundo global, los desafíos son múltiples y las sociedades que no planifican a largo plazo, que no crean las capacidades con visión de futuro, con visión compartida, incorporando la visión de los distintos territorios, de los distintos segmentos de la sociedad, están condenadas a simplemente retrasarse. Y por lo tanto aquí es donde está el desafío. La pregunta es si Chile es un país resiliente. ¿Es Chile un país resiliente? ¿Cómo hacemos innovación hoy día en nuestro país para generar esta capacidad de enfrentar la adversidad y salir fortalecido? Hoy día nosotros tenemos una situación de extrema dependencia, y por eso el título que yo le he puesto, extrema dependencia de materias primas basada en unos pocos recursos naturales, y eso genera una enorme dependencia de los cambios de los precios internacionales. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? El precio del cobre cayó de $4 a $2, a la mitad, y eso ha tenido un enorme impacto en la economía chilena. Si nosotros tuviéramos menos dependencia de un producto natural como el cobre, sin duda el impacto en la economía chilena sería menor. Puedo señalarles un estudio reciente que el precio del cobre de hoy es equivalente al promedio del precio del cobre de toda nuestra historia. Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? Porque los costos han subido, porque los desafíos de sustentabilidad son cada vez mayores, porque los desafíos de acceder al recurso agua son cada vez más complejos en un contexto de cambio climático. ¿Es Chile un país resiliente frente al desafío del cambio climático, que va a implicar que en la zona centro-norte de nuestro país y centro-sur las precipitaciones van a caer en un 30%? ¿Es Chile un país resiliente cuando tenemos fenómenos de inundaciones violentas y nos cortan los sistemas de comunicación de nuestro país y quedamos con regiones aisladas? Esos son los desafíos que tiene nuestro país. Y yo quiero contar una visión, la visión que tenemos desde Corfo, de cómo vamos a abordar este tema. Yo les hablaba del tema de la minería y del cobre. El crecimiento, que es uno de los factores que incide en el desarrollo muy importante, permite aumentar el ingreso per cápita de las personas, depende de la evolución de la productividad. ¿Qué capacidad tienen los sectores, la economía, de generar más valor con los mismos recursos? Y lo que yo traigo acá es el comportamiento de la productividad de la minería. La productividad de la minería, que es, algunos decían, el sueldo de Chile. Miren cómo cae la productividad total de factores. La productividad de la minería viene cayendo dramáticamente en los últimos 10 años. Y así como ocurre en la minería, hemos tenido una caída dramática en la productividad en el sector pesquero porque simplemente no fuimos respetuosos del medio ambiente y sobreexplotamos los recursos pesqueros. Hemos tenido temas importantes de productividad en la industria de salmones porque sobrecargamos la columna de agua y sobreexplotamos el medio ambiente y hoy día la productividad en salmones cae. Entonces esto nos plantea un desafío respecto a nuestro modelo de desarrollo. ¿Puede Chile seguir creciendo y generar los resultados que tuvimos en el pasado, que generó grandes aportes al resolver problemas de pobreza? ¿Podemos seguir con ese mismo modelo y enfoque basado en los pocos recursos naturales, con poca preocupación con el medio ambiente y con problemas de productividad y de límites de estos recursos? Claramente este es un camino que en el pasado nos permitió desarrollarnos,
pero en el futuro más de lo mismo no nos conduce al desarrollo. Existe un relativo agotamiento de este enfoque primario exportador, donde la productividad cae en los sectores basados en recursos naturales y por lo tanto tenemos que pensar en cómo generamos una visión compartida como país para diversificar y sofisticar nuestra economía. ¿De qué se trata? El objetivo último es generar mejores empleos para la gente. Es decir, nuestro país tiene que hacer un enorme esfuerzo en educación, en creación de capital humano, pero al mismo tiempo tenemos que crear una economía sofisticada y diversificada que pueda emplear ese capital humano que gastó muchos años en educarse y que tiene una expectativa de generar, obviamente, bienestar para su familia. Si somos una economía no resiliente que frente a cambios pequeños en los mercados internacionales entra en un proceso de crisis, claramente no estamos entregando una buena respuesta a aquellos que hoy día se están formando. Por lo tanto, insisto, más de lo mismo nos lleva a una situación de divergencia en el ingreso per cápita. En vez de converger al ingreso per cápita de los países desarrollados, más de lo mismo nos lleva a diverger, a estancarnos. Por lo tanto, hoy día es urgente avanzar en esta materia. ¿Cómo se innova? ¿Cómo se genera una economía más sofisticada y más diversificada? Tenemos que aumentar el esfuerzo, como decía el senador, de investigación y desarrollo. Chile es el último país de la OCDE con un nivel de inversión en investigación y desarrollo, lo que nos permite abordar los desafíos, los problemas complejos que enfrenta nuestro país, con un 0,39% del PIB. El promedio de la OCDE es el 2,4%, estamos realmente muy distantes. Bueno, tomemos los países ricos en recursos naturales. Hay varios que han logrado sofisticarse y diversificarse, Australia, Canadá, Finlandia, entre otros. Ellos tienen Nueva Zelanda, niveles de inversión en investigación y desarrollo del 1,4, 1,5% del PIB. Es decir, tenemos una larga distancia. Y también tenemos la situación de que la innovación de las empresas es más o menos la mitad de lo que hacen los países de la OCDE y hasta el año 2012 venía cayendo como tendencia. Es decir, el superciclo de los precios del cobre que China ha generado a partir del año 2003, que nos generó rentas enormes, al mismo tiempo generó una reducción del esfuerzo de innovación de las empresas. Eso nos habla entonces de una sociedad más bien rentista, en que no está basando su desarrollo y su crecimiento en la innovación, sino que en el aprovechamiento de las rentas. Y cuando uno no usa esas rentas para generar más capital humano, más innovación, más desarrollo productivo, evidentemente es un periodo de bonanza que al final uno disipó las rentas y no tiene un impacto de crecimiento a largo plazo. Es más, tenemos el problema de que las empresas que hacen innovación, este grupo pequeño de empresas, solo el 7% colabora con otros, con clientes, colabora con las universidades, solo el 7% de las empresas. Podemos decir más todavía, a diferencia de otros países desarrollados de la OCDE, de toda la investigación que realizan las universidades, solo el 4% viene del sector productivo, es decir, hay una completa desvinculación entre las necesidades del mundo productivo y la investigación que realiza el mundo universitario nuestro. Y eso claramente es un problema fundamental. Es como si fueran culturas separadas, completamente distintas, y eso es un problema para el desarrollo del país. Acá tenemos la estructura de exportaciones y el cobre sigue hoy día teniendo la misma importancia que tenía el año 1983, es decir, Chile no se ha diversificado en su matriz exportadora y eso es un problema. Y en capital humano, este es el capital humano que le correspondería a un país como Chile, ahí está la línea y estamos muy por debajo en capital humano avanzado, es decir, tenemos un déficit de capital humano avanzado. Pero además tenemos un cierto sesgo. Yo no quiero menospreciar ninguna área de formación de doctorados en particular, pero los países necesitan una cierta proporción de ingenieros. Y de todo lo que nosotros invertimos en capital humano avanzado, solo el 13% de los becarios de Becas Chile va a la tecnología y a la ingeniería. Y eso tiene sin duda un problema que tenemos una escasez de recursos humanos para trabajar
en innovación para resolver los problemas productivos de nuestro país? ¿Y qué cuesta hacer una cierta orientación en el sentido de decir necesitamos un mínimo de esfuerzo, de tal manera que podemos diversificar el esfuerzo de formación, pero asegurando que tenemos la capacidad tecnológica como país de abordar los desafíos del futuro? Ahora, no hay innovación si nosotros no creamos capital social. La capacidad de generar visión compartida, la capacidad de interactuar, la capacidad de escucharnos, la capacidad de entendernos mutuamente, de sentir en conjunto. Sí, señores, los estudios muestran que el capital social es un determinante fundamental de la innovación y Chile tiene el más bajo nivel de capital social de todos los países de la OCDE, medido de una manera muy simple. ¿Confía usted en su prójimo? Y en Chile solo el 13% confía en las personas que lo rodean. En cambio, en el promedio de la OCDE, el 59% de las personas confían en aquellos que lo rodean. Esto es un tema sociocultural, antropológico fundamental que tenemos que cambiar en la acción. Tenemos que generar esquemas que nos permitan aumentar los grados de cohesión. Este es un tema muy fundamental que incide en el proceso de innovación. Pero también Chile es un país tremendamente concentrado. Este es el Chile real, geográfico, a la izquierda, y a la derecha ustedes, cuando consideran la densidad de población y el tamaño del PIB, así es como se ve el Chile. Y aquí tenemos la región metropolitana de Santiago y ahí tenemos al resto del país. ¿Cuál es el drama? La enorme concentración de talento en una ciudad del país. Las dificultades que tenemos para retener, porque el talento emerge de todos los rincones de nuestro país, de retener y atraer el talento y distribuirlo de una forma más equitativa en el conjunto del país. Esto es un gran desafío. Tenemos que hoy día abordar este desafío. Debemos realizar una inflexión hacia una economía más diversificada y sofisticada, que reduzca su vulnerabilidad exportadora, que genere un círculo virtuoso entre innovación e inversión en capital humano. Solo en la medida que avanzan simultáneamente vamos a poder satisfacer las expectativas de aquellos jóvenes que invierten hoy día en formación. De otro modo, vamos a tener gente muy ilustrada que no va a encontrar las oportunidades laborales para un desarrollo como habían esperado. Necesitamos mayores grados de inclusión social y territorial. Chile es todo Chile y tenemos que ser capaces de incorporar a todos los territorios. Y finalmente, y ha quedado muy claro después de la conferencia de las partes de cambio climático en París, donde nuevamente se ha creado un acuerdo global después de Kioto, después de muchos años, hoy día hay una obligación de pensar la innovación desde la perspectiva de la sustentabilidad ambiental y eso desde una visión local, es decir, el medio ambiente que afecta a las familias directamente, pero también la responsabilidad con la humanidad, con las futuras generaciones y por lo tanto el tema del cambio climático es fundamental. Por lo tanto requerimos una estrategia para transformar, sofisticar la producción en nuestro país con un enfoque de innovación sistémica. Tenemos que pasar de un enfoque simplista en que estábamos tratando de resolver unas fallas de mercado a un enfoque donde tenemos que mirar cómo la falta de capital social nos genera fallas de coordinación y tenemos que hacer esos esfuerzos de generar ese capital social para tener una visión compartida. Tenemos que promover la innovación para una economía más resiliente, con un enfoque que llamamos nosotros, copiándole a los europeos, un enfoque de quíntuple hélice. ¿Qué es lo que es el enfoque de quíntuple hélice? Se hablaba anteriormente del enfoque de la triple hélice. Y la triple hélice era la innovación que se generaba en el espacio en que se encuentra la universidad, el Estado y las empresas. Eso es lo que dio origen al concepto de economía del conocimiento. Pero hoy día ese espacio es insuficiente como espacio para innovar. Y por eso surge con mucha fuerza en el programa Marco VII de la Unión Europea el concepto de la cuádruple hélice. El concepto de la cuádruple hélice habla de una sociedad del conocimiento, no de una economía del conocimiento, porque hay que incorporar a la comunidad como actor fundamental del proceso de innovación, con una visión mucho más holística, mucho más interdisciplinaria, donde el capital social y la innovación social juegan también un rol fundamental. ¿Y cuál es la quíntuple hélice? La quíntuple hélice
además de haber involucrado a la comunidad, a los trabajadores, que es el concepto de la cuádruple hélice, es simplemente este desafío global, universal. La innovación, además de estar basada en la economía del conocimiento, en la incorporación de la sociedad civil y los trabajadores, tiene que considerar como un elemento fundamental la sustentabilidad ambiental a nivel local y la sustentabilidad a nivel global, y por lo tanto el tema del cambio climático tiene que ser un elemento fundamental en orientar el proceso de innovación. Y eso genera nuevos espacios de innovación en la construcción, para tener una construcción que genere viviendas que sean más sustentables, con mejor calidad de vida, pero que también generen una mejor contribución al fenómeno del cambio climático, a evitarlo en el transporte, en las ciudades, en la energía, en los territorios. Todo ello, eso es el desafío. Pero esto también implica que las empresas tienen que pensar la forma en que ellos compiten de una manera distinta. El desafío es competir en un mercado global, pero creando capital territorial. Eso significa que las empresas no compiten solas en el mercado global. Es la calidad de la articulación en los sectores productivos y en sus territorios, con sus comunidades, con la oferta de conocimiento nacional, regional y global. Por lo tanto, hablamos de la necesidad de fortalecer un concepto, la creación de capital territorial, es decir, la posibilidad de que el territorio bien articulado compita como un todo a nivel global. Eso es lo que se necesita para ser exitoso en la sociedad de hoy y no quedar enfrascado en conflictos de suma negativa. Hay que generar oportunidades de suma positiva y eso nos va a permitir avanzar a una economía más sofisticada. La Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento se hace cargo de estos desafíos y nosotros estamos en 3 ámbitos, Corfo en particular, y yo me voy a referir brevemente, porque ya se me pasó la hora, a 2 de ellos. Las iniciativas estratégicas de desarrollo productivo y tecnológico, y un segundo desafío fundamental, la democratización de las oportunidades a través del emprendimiento y la innovación. Hay una tercera dimensión que yo ya he presentado en este Senado, en este espacio, que es el desafío de la descentralización y desconcentración del desarrollo productivo del país. Primero, cuando queremos tener una visión compartida para el desarrollo productivo, lo que nosotros hemos estructurado son programas estratégicos de especialización inteligente. Y lo vemos como una herramienta para la construcción de capital social en los territorios, en los sectores con enfoque de quíntuple hélice. Ese es el desafío, traer a todos los actores, al gobierno, a los trabajadores, a los empresarios, a los académicos, a pensar el desarrollo productivo de los territorios y a generar visiones compartidas, identificando las oportunidades, evaluando cuáles son las brechas y generando un compromiso de acción colectiva donde el Estado, la academia, el sector privado, la comunidad, cada una hace su parte. Ese es el enfoque. Hemos desarrollado una serie de ámbitos en los cuales queremos trabajar. Nos interesa preocuparnos de las tecnologías de información para mejorar la calidad de la salud de la población, donde ese es un tema enorme, donde Chile hoy día gasta más del 10% del PIB y que tenemos que hacer eso de tal manera que realmente contribuya a mejorar la calidad de vida de la gente, pero también tenemos que preocuparnos de la minería, que cae la productividad y resulta que Chile sigue teniendo el 30% de las reservas de cobre. Pero ya no se trata de simplemente tener una minería extractiva y punto. Se trata de pensar cómo aprovechamos la oportunidad de abordar los desafíos de productividad de la minería. El hecho que hoy día los sulfuros son mucho más complejos que los óxidos que explotábamos antes, que hay problemas de agua, que hay problemas ambientales, etc. ¿Cómo incorporamos tecnología para tener una minería sustentable y al mismo tiempo generamos las capacidades para que la economía chilena genere una industria de servicios sofisticados que exporta al mundo? Y por lo tanto nos concentramos en las principales revoluciones tecnológicas. ¿Cuál es la principal revolución tecnológica, en nuestra opinión, que está ocurriendo hoy día y que Chile tiene que subirse? No se puede quedar afuera. Es lo que se conoce como la Internet de las cosas, la conexión de objetos que generan tareas con otros objetos a través de la Internet
para lograr un sistema productivo más eficiente, más resiliente, que responda más adecuadamente a lo que va ocurriendo en tiempo real. Entonces, la nueva revolución tecnológica, nosotros lo llamamos la Internet industrial, que permite desarrollar industrias inteligentes, y en un concepto de industria amplio, desde la salud hasta lo que se hace en el ámbito de la ciudad, es generar nuevas formas de organización, de los medios de producción, nuevos paradigmas, de manera de tener mayor adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de producción, así como una asignación más eficaz de los recursos. Ese es el tema, y eso implica que tenemos que trabajar en una serie de tecnologías, desde los sensores, los mecanismos de comunicación que se conocen de máquina a máquina, y los mecanismos de analítica, cómo interpretamos los datos. Vamos a estar llenos de datos. Los datos es un recurso valioso, pero si no somos capaces de analizarlos y de usarlos para tomar decisiones, no tenemos posibilidades de generar valor. Tenemos que asegurarnos de no quedar cautivos de un monopolio, donde el monopolio ahora es el que captura la información y solo él la tiene. Por lo tanto, tenemos que asegurar y exigir interoperabilidad para hacer un espacio de innovación abierta para todos. Tenemos que avanzar hacia una economía más basada en el conocimiento, donde esta carretera interoperable de la Internet de las cosas, aplicada a la producción, pero aplicada a la salud, aplicada a la calidad de vida, a la seguridad, a la eficiencia energética, nos abre un espacio revolucionario para poder innovar y transformarnos en una economía basada en el conocimiento. Se trata de estos temas que ustedes han escuchado, Big Data, Analytics, pero no lo podemos hacer en lo mismo que está haciendo hoy día Silicon Valley. Tenemos que pensar dónde Chile puede generar una capacidad distintiva, única, singular. Entonces tenemos que enfocarnos, smart mining, minería inteligente. Si tenemos un problema de que la minería del futuro va a ser subterránea y no vamos a poder tener gente por los riesgos que eso implica, necesitamos generar sistemas remotos de operación con comunicación entre las máquinas, donde toda la gestión se va a hacer en paneles de control afuera de la mina. Eso es un desafío de clase mundial, no está resuelto. ¿Y por qué no lo abordan nosotros con nuestros científicos, con nuestros ingenieros, con nuestras empresas? ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? Que vienen ciertos proveedores de clase mundial, internacionales, y nos ofrecen una solución en que quedamos rehenes de una tecnología, de un proveedor. Tenemos que ser capaces de cambiar la forma histórica con que abordamos el tema de la tecnología. Pero no solo podemos aplicar las industrias inteligentes en el área de la minería. ¿Qué pasa en la fruticultura? Hablábamos de cambio climático. Cada vez tenemos menos agua. Hemos perdido más del 40% de la fruticultura de la tercera, de la cuarta región con el cambio climático, con las sequías prolongadas. Tenemos que usar la Internet de las cosas con sensores de humedad, con sensores que midan la cantidad de fertilizante. El fertilizante es metano. Metano es un gas de efecto invernadero que es 21 veces el tamaño del CO2. Que es lo que se está tratando de controlar. Por lo tanto, si nosotros podemos reducir las emisiones de metano o reducir las emisiones o el pesticida que contamina, nosotros podemos tener una fruticultura verde, podemos tener una fruticultura sustentable y ganarle al resto del mundo. Somos el 50% de la exportación de frutas del mundo en contraestación. Pero podemos aumentar muchísimo el valor, pero también la sustentabilidad de la producción, la calidad de vida de los trabajadores, que se van a ver menos expuestos a distintos tipos de elementos. ¿Y eso cómo? Internet industrial. Aplicar esta conexión de artefactos, sensores, satélites, para gestionar nuestra fruticultura. Y también vamos a hacer lo mismo en salud. La presidenta Bachelet anunció recientemente que vamos a tener una ficha única de salud en la nube, en el sistema computacional del mundo, en el universo. ¿Qué va a significar? Que cuando usted va al sur, a otra ciudad y se enfermó, no tiene que volver a hacerse todos los exámenes de nuevo, porque toda su información va a estar disponible y va a viajar a través de la Internet. Y que un médico va a poder tener la información y la opinión de otro médico. Y cuando él se encuentra por primera vez con un paciente, va a tener la información de otros médicos que ya hicieron una evaluación. Y eso va a enriquecer la calidad de la medicina dramáticamente. El problema es que hoy día
ningún dispositivo conversa con otro dispositivo, la clínica A con el hospital B no son capaces de interoperar. Entonces el primer objetivo es interoperabilidad y así podemos seguir. ¿Qué pasa con la astronomía? Que son millones, billones de terabytes de información que requieren infraestructura. ¿Cómo estamos aprovechando esos requerimientos? Somos el 70% de la observación astronómica del mundo. ¿Cómo eso interactúa con los desafíos de las industrias inteligentes del país? Tenemos que aprovecharlo, eso es lo que hay que hacer, eso significa aprovechar nuestras ventajas, las singularidades que hablaba el senador. Tenemos singularidades extraordinarias y esas hay que aprovecharlas para nuestro desarrollo. ¿Cuál es la principal singularidad desde la perspectiva del desarrollo de nuestro país que nosotros tenemos? Es que tenemos la zona con la mejor radiación solar del mundo, que se extiende desde Arica aproximadamente hasta el Cachapoal. En esa zona no hay ningún país del mundo que nos compita en calidad e intensidad de la radiación solar. Es el principal distrito minero metálico, ahí tenemos las mayores reservas de cobre del mundo, pero al mismo tiempo tenemos la mayor sequedad del mundo, es el desierto más seco, por lo tanto la escasez de agua es extrema, pero también tenemos la mayor disponibilidad de sales minerales no metálicas como el litio, que son un almacenador de energía. Si ustedes juntan todo ello, ustedes pueden crear una visión de desarrollo tecnológico que requiere un esfuerzo enfocado para aprovechar esa energía, esos minerales que almacenan energía y tener la energía más barata del mundo y poder transformar la minería a una minería completamente sustentable, generar combustibles de la energía solar, desalar el agua mucho más barata, generar bombeo a costos cuando la energía es bajísima, transformar completamente la economía de nuestro país a partir de esta singularidad. Y por eso hay que enfocarse en este tipo de cosas. Los trabajos que hemos hecho, dándole orientaciones sin duda, trabajando en conjunto con los científicos. Acá yo les muestro, con la tecnología que viene de Europa para los paneles fotovoltaicos, lo que encontramos en un año de trabajo es que esa curva roja muestra el decaimiento de esa tecnología, esa es la capacidad de generar. A los 20 años ya declina dramáticamente y resulta haciendo algunas innovaciones, podemos llegar a esa curva azul, que implica que quizás si somos capaces de perseverar en este desarrollo, donde participan ingenieros y académicos, empresas de Europa, empresas de Chile, de la Universidad de Antofagasta, de la Universidad de Santiago, del CERC, podemos llegar a tener energía fotovoltaica al año 2025 a un costo entre 25 y 30 dólares por megawatt hora. Y eso es una revolución energética para el país. Entonces y esto requiere innovación, requiere ingeniería, requiere desarrollo, requiere emprendimiento. Podemos cambiar y transformar productivamente a nuestro país a partir de, por una parte, las tecnologías inteligentes, la Internet de las cosas, y también a partir de la energía solar. Finalizo señalando que también tenemos que avanzar en la democratización de las oportunidades, no solo a través de la educación, sino también a través del emprendimiento y la innovación. Esto no puede quedar circunscrito a un grupo de privilegiados. Esto tiene que ser una oportunidad para todos. Todos aquellos que quieran hacer desarrollo, ya sea en innovación social, emprendimiento dinámico, pensando en vincularse a las cadenas de valor del mundo. Para eso es necesario crear espacios para la creatividad y la innovación, el descubrimiento de nuevas oportunidades de desarrollo productivo, para innovación social basada en el conocimiento. Y Chile en esto sí hay que mirar el vaso medio lleno. Acaba de salir el informe GEDI, es un informe global sobre la evaluación del ecosistema de emprendimiento dinámico y nosotros somos el 16 del mundo, estamos por arriba de varios países de la OCDE. Y en ese sentido hemos avanzado a través del capital semilla, a través de crear una red de incubación de espacios colaborativos, de ángeles, en todo el país, de Arica a Punta Arenas. Esto no está concentrado en 3 áreas metropolitanas y estamos avanzando, generando ese ecosistema dinámico, vibrante, donde un alumno de ingeniería de la Universidad de Magallanes puede querer insertarse en desarrollos tecnológicos de nivel global. Eso es lo que estamos haciendo. Y hemos tenido resultados. Y hacemos una analogía
de la mitología griega. La mitología griega habla de los unicornios, los centauros y los pequeños ponis. Los unicornios son empresas que en un periodo de 10 años logran valorizaciones de más de $1.000 millones. Chile tiene solo una, que se llama Crystal Lagoon, que se creó el año 2008 como empresa tecnológica orientada a las tecnologías de agua. Singapur, con el cual nos comparamos, tiene 2. Pero tenemos nosotros 7 centauros, que son empresas que se valorizan entre 100 y 1.000 millones de dólares en un periodo de 10 años. Estamos avanzando. Y tenemos una enorme cantidad de little ponies, más que en Singapur. La mitología griega habla de estos belicosos y temerarios y hambrientos pequeños ponis que están buscando cómo crear valor. Entendamos que el emprendimiento orientado a la innovación para generar nuevos servicios, mejor calidad, es un factor fundamental para el desarrollo de las sociedades contemporáneas y por eso tenemos que empujarlo. También tenemos que empujar y apoyar la innovación de las empresas, la absorción de tecnología, la innovación de productos y procesos, apoyarlos en investigación y desarrollo, pero también en bienes públicos y en innovación social. Termino diciendo que la historia de éxito puede conducir al fracaso. Para ser exitosos continuamente debemos ser capaces de desafiar nuestra propia ortodoxia. Muchas gracias.